Luis Ernesto Urbáez. Pocos en nuestra generación actual conocen el fascinante y dramático ministerio de Luis Urbáez. Sin duda, en este hombre logró sacudir Latinoamérica en el siglo pasado. El trabajo de la vista de todos en República Dominicana y países vecinos, el poder sobrenatural de Dios, especialmente en el área de los milagros, sanidades divinas y el arrepentimiento de miles de personas que se acercaban a Jesús. Sea que uno estuviera de acuerdo con Luis Urbáez o no, es un hombre con una trayectoria digna de hablar. Es una increíble historia de una fe inquebrantable, nunca vista, y una visión poderosa. La cantidad de personas convertidas por el ministerio de Luis Urbáez suman millones. Aunque el final de su llamado fue trágico, su ministerio contundente, solo demostrando claramente que en nombre de Jesucristo hay poder, hoy, mañana y siempre. Los milagros que se produjeron en el ministerio de Luis Urbáez son demasiado numerosos para registrarlos. Miles de personas hallaron salvación, sanidad y liberación, pero el evangelista Luis Urbáez pagó un precio para que Dios lo usara tanto en los milagros y prodigios. Esta generación del siglo XXI quiere que Dios la use en milagros, pero no quieren pagar el precio. Este gran hombre de Dios vivía en ayuno y oración. Él duraba hasta 3 días de rodillas sin ponerse de pies. Cuentan que en más de 10 ocasiones hizo 40 días de ayuno. Desde el libro de los Hechos no ha habido una persona que mostrara mejor el Espíritu de Dios en la historia pentecostal que Luis Urbáez. Fue un hombre increíble de visión y fe inquebrantable. El legendario Urbáez vivió en el ámbito del Espíritu como un canal poderoso de la guía de Dios y sus manifestaciones sobrenaturales. Fue un fiel amigo del cielo, aunque su final da mucha pena. Si esta generación quiere ver milagros, tiene que pagar el precio. Los milagros aún están ahí, pero tenemos que buscarlos. Si de algo estoy seguro es que el Dios de Luis Urbáez quiere hacer cosas grandes contigo en este tiempo. Si alguna vez hubo un hombre que anduvo en el poder del Espíritu, fue Urbáez. Un hombre lleno de propósito, unción y carácter. Su única meta en la vida era bendecir a las personas con sanidad, liberación. La unción que él tenía atravesó las teorías religiosas de su época. Nacimiento de Luis Urbáez. Luis Ernesto Urbáez se presume que nació en año 1930 en el municipio Cabral de Barahona, en el sector La Peñuela. Su padre Ramón Urbáez y su esposa se mudaron a la ciudad de Santo Domingo, al barrio de San Carlos, cuando Luis Urbáez aún era un niño. Luis Urbáez nació bajo una pobreza terrible. Había que mirarlo con los ojos de la fe para creer que en el futuro le ofrecería a este delincuente de la calle, Cuba, sector de San Carlos, el ministerio tan poderoso que tenía en sus manos. A los 7 años de edad, Urbáez no tenía un hogar, sino que vivía en un reformatorio donde lo llevó su madre, porque no podía mantenerlo. Muchas veces se quedaba pensando que por qué la vida lo había golpeado de esa manera. Urbáez en ese reformatorio se terminó de formar. Cuando ya estaba hombre, se dedicó a la delincuencia, donde era cabeza de una banda. También fue carterista en la calle Duarte. Anduvo muchas de las cárceles de nuestro país y fue apodado con el nombre de Luis Pullita, porque era uno de los carteristas más famosos de su época. Las condiciones de su vida eran malas y se hacía poco énfasis en servir a Dios. Cuando joven fue un boxeador. Un día boxeando casi pierde el ojo derecho. No veía nada hasta que se convirtió a Jesucristo. Después veía más con el ojo leccionado que con el bueno. Urbáez tenía un conocimiento generalizado de Dios y eso era todo. El ambiente en que vivía era duro y todos sus esfuerzos estaban dedicados a sobrevivir. Luis
Urbáez es liberado de la muerte. En el año 1957 se mantenía en su apogeo el régimen del dictador Rafael Leónidas Trujillo. Urbáez estuvo preso en más de 4 ocasiones porque era un delincuente que se movía mucho, estafando personas, atracando y robando. Cuentan que Urbáez tenía una banda de 9 hombres que asaltaban en las calles de Santo Domingo. El jefe de la policía ya estaba cansado con esta banda. Rafael Leónidas Trujillo dio orden de que los mataran a todos y uno por uno lo sacaba de la celda a las 3 de la mañana y nunca más regresaban. Cuando ya quedaba Luis Urbáez, dijo en oración: Señor, si me salvas la vida, me arrepiento. Terminando de decir esta palabra, sintió que alguien entró a la celda y cuando miró era un hombre vestido de blanco y quitando el candado le dejó libre. Urbáez escapó de la policía esa noche, pero no se convirtió, según nos informó el pastor Sucre Herbert. Aunque Urbáez recibió visiones sobrenaturales en su vida, aún no había conocido a Cristo. Cuando tenía 27 años, sufrió un gran susto en el régimen de Leónidas. Intentó matarlo nuevamente. Ya cuando lo iban a asesinar, una hermana de Leónidas se enamoró de él y le salvó la vida. Pero ni siquiera comprendió la urgencia del llamado de Dios que estaba sobre él. No tenía idea de lo que le estaba sucediendo. Cuando comprendemos el trasfondo del que provenía Urbáez, es más fácil ver por qué Dios utilizó señales soberbias y sobrenaturales para hablarle. Él no sabía leer ni estudiar la Biblia por sí mismo, no sabía orar durante toda su juventud, nunca oyó predicar a nadie. Y si alguien no sabe leer, no puede oír a Dios, hablar por medio de su palabra. Si alguien no sabe orar, no puede escuchar su propia voz interior, el Espíritu. Y si nadie a nuestro alrededor conoce a Dios, no hay nadie que pueda enseñarnos. En esta clase de situación, Dios debe dar su mensaje a una persona por medio de señales y visiones. Es raro que suceda, pero Dios no está limitado que su mensaje llegue a las personas de una manera o de otra. En el Antiguo Testamento, un asno habló a Balaam. Era la única manera en que Balaam escuchara la palabra del Señor. Dios a Moisés por medio de una zarza ardiente. En el libro de los Hechos, las señales y los prodigios dieron poder a los creyentes para dar vuelta un mundo oscuro y perdido. Dios no se limita a los confines de la educación religiosa. Él es Dios y algunas veces llamará a personas como Luis Urbáez para que vengan y rompan todos los paradigmas. La religión quiere hacernos olvidar que la palabra sobrenatural es la que describe la presencia de Dios. Algunas personas se ponen nerviosas cuando Dios rompe con los fines de sus planes. Fue Dios obrando señales y prodigios quien hizo que Urbáez lo conociera, comprendiera el llamado de Dios sobre su vida, finalmente lo siguiera.